la oscuridad, que el terror y la oscuridad eran un fin en sí mismos. Del relato gótico sí lo es, sí sucede. Bueno, y estos relatos góticos, los más famosos son Drácula y Frankenstein, pero hay que tomar en cuenta que esos relatos góticos del siglo XIX son los que comienza a representar el cine durante casi todo el siglo XX. Y la cultura popular contemporánea está muy influida por ese cine de terror que mama directamente de la novela gótica o del relato gótico, porque se le dice novela, no sé por qué, pero la gran mayoría son cuentos. Entonces, por eso yo prefiero, para no entrar en controversia, decirle relato gótico o literatura gótica en general. Este es el otro momento, el tercero, en que algo se le llama gótico. Y se le pone así en discusiones en Inglaterra porque algunos afirmaban, como muy bien explica Leonardo en este artículo, algunos discutían que este relato gótico les daba identidad a los ingleses por tener que ver con lo germano, que era una parte de su origen. Y eso era un modo de desligarse del mundo italiano y el mundo francés. El mundo italiano por la influencia renacentista y el mundo francés porque en ese momento Francia, con Napoleón, eran el centro del mundo, o se consideraban el centro del mundo. Y una manera de desligarse y autoafirmarse su nacionalidad y su identidad como ingleses era recuperar este relato gótico y les hacía pensar que tenía que ver con su origen, por tener que ver con leyendas y cuentos de hadas. Pero algunas personas le llamaban gótico de una manera peyorativa porque les parecía que era literatura de segunda categoría. Entonces se le pone el nombre de góticos no necesariamente cuando sale el libro, y es casi una casualidad que se le ponga así. Y lo mismo sucede con el moderno o contemporáneo, como lo comienzo a llamar en este libro, movimiento gótico. Me gusta mucho un pedacito que escribe Paul Notch en su artículo sobre el principio del rock gótico, que les voy a compartir. Él escribe dos artículos aquí, que es el principio del rock gótico y otro sobre death rock. Y dice así, permítanme, déjenme si encuentro el pedacito donde habla del origen del nombre, porque me parece muy interesante. Sex Gang Children. A principios de los 80, Malcolm McLaren, manager de Sex Pistols, tomó el nombre Sex Gang Children de un libro de Burroughs, que en un inicio trató de aplicarlo al grupo Bow Wow Wow, pero el nombre no resultó del gusto de los integrantes. Sin embargo, hubo un joven quien encontró atractivo en ese título, el cual en más de una ocasión trató de persuadir a George Alan O'Dowd, conocido como Boy George, para que lo usara en su grupo musical, el cual terminaría por llamar Culture Club. Al ver que nadie quiso adoptar este nombre, Andy Sex Gang optó por usarlo y formar su propia banda, un grupo con aires de punk y que en sus letras hablaba de literatura e historia, una banda cuya identidad sería recordada por el peculiar tono de voz de su cantante, así como por su estilo en vestir, el pastor Ian Astbury. Dentro del gremio de bandas de la época que compartían el escenario, así como el ambiente, se encontraba Southern Death Cult, ahora conocido como The Cult, el cual estaba comandado por Ian Astbury. El concepto de esta banda estaba inspirado en la filosofía de Jim Morrison, quien admiraba las tribus originales del norte de América. Su nombre hacía referencia a los cultos religiosos de Norteamérica del siglo XIV. Ocurrió que en alguna ocasión Ian Astbury miró con admiración a Andy Sex Gang, quien vestía unas mallas negras con unas peculiares botas picudas y otras prendas que le hicieron pensar en un duende, debido a la estatura de Andy. En virtud de esta característica y de que Sex Gang vivía en unos apartamentos llamados The Gothic Towers, Astbury lo llamó The Gothic Goblin, el duende gótico, y sus fans, los góticos. Y además, bueno, esta apreciación se la hizo a un periodista, no recuerdo en este momento la publicación, y se quedó. Es una casualidad, o sea, los góticos no necesariamente decidimos, sí decidimos en cuanto a que aceptamos el apelativo,
¿no? Podrían llamarnos de otro modo y nosotros no lo aceptamos, ¿no? Como cuando insisten los medios en llamarnos tribus urbanas y nosotros decimos, no, no somos tribus urbanas, o quién sabe qué entiendas por tribu urbana, güey, pero pues a lo mejor tú eres de una tribu urbana y no te das cuenta. ¿Me explico? Son casualidades, ¿no? Fuera de los godos, que la verdad es que no sabemos, o nunca he logrado encontrar que alguien sepa por qué chingados se pusieron así, y si tiene alguna relación con la palabra god o gods o good, no lo sabe, son puras suposiciones. Después de eso, son casualidades que a lo gótico se le llame gótico. No es algo planeado. Y bueno, después he ido descubriendo que muchas veces así sucede con otras manifestaciones culturales del mundo, de la humanidad. Ahora, quiero compartir otro pedazo del libro, que es la investigación. Solo un pedazo, Yo ya he leído alguna vez esta investigación. De hecho, la primera vez que lo presenté fue en unos años de nostalgia organizado por el Flaco, allá en Donceles. No sé si alguien lo recuerda. Ahí yo no lo había publicado nunca en Sangre y Cenizas, pero me pareció que era interesante llevar esa investigación que había hecho para la facultad. En este libro, el más reciente, le aumenté la investigación que hicimos en 2008. En 2007 intentamos hacer una investigación junto con una antropóloga que estaba en ese entonces haciendo su maestría y doctorado, que se llama Tania Arce, pero no resultó bien. Hicimos las encuestas, pero los resultados no cumplían nuestras necesidades, porque ella tenía unos objetivos y nosotros otros. Entonces creo que ella sí pudo utilizar esa investigación, pero nosotros no la utilizamos. Volvimos a hacer otra en 2008 junto con la Orden del Cister. Le pedimos a varias personas que nos ayudaran a hacer estas encuestas, y es muy similar a la que hice en 2003. Es el mismo universo de investigación, 100 personas. El segundo era mucho más extenso, pero la gran mayoría de las preguntas de la primera sí estaban en la segunda. Es un muestreo por conveniencia, así se llama. O no es por racimo, no es por otro modo de hacer la investigación, es por conveniencia. Pues es por conveniencia porque la escena oscura no es algo que puedas encontrar frecuentemente. Cuando tú haces aleatoriamente, tú puedes decir, cada que caigan 3 gotas en este matraz, solo vas a escoger una cada 3, y entonces tomas esas muestras y es constante. Pero tú puedes estar en la calle un día completo y no ver pasar a un darky, aunque estén ahí, ¿no? Por eso se recurre a veces en investigaciones sociales, este método que es por conveniencia. Entonces se fue a los lugares donde suelen estar los darkies y se les hizo la encuesta, ¿no? Tomando en cuenta que no todos los darkies te la quieren contestar, porque es algo más o menos común de repente sentirse desconfiado de que alguien te quiera hacer preguntas sobre algo personal y te dicen que no. Pero bueno, logramos hacer las 100 encuestas y aquí están algunos de los datos. El primer dato que saltó a la vista al contar los datos fue el nivel educativo. 94% de las personas habían estado inscritas en el bachillerato o incluso lo habían terminado. Estoy hablando de la investigación que hice en 2003. Mejor aún el dato de que el 48% habían llegado al nivel superior. En otras palabras, casi la mitad de los encuestados cursaron 3 años de preescolar. 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de bachillerato y por lo menos 1 de universidad, sumando por lo menos 16. Asombrado, lo contrasté con un informe del INEGI publicado por La Jornada, en el que se hacía notar que en México el grupo que más estudia es el conformado por los más ricos. La 10ª parte de los mexicanos más ricos en promedio son los que más estudian, y ellos estudian en promedio 14 años, mientras que en el grupo de los darks era de 16, 2 años de ventaja para nosotros, mientras que el grupo de darks era así. El resultado de 2008 fue de 50 y 50%, es decir, en la investigación que hice en 2003 el promedio era 48% habían llegado a la universidad, y en la investigación que hice en 2008 es el 50%, es decir, los datos siguen más o menos como estaban. Es algo muy común que la escena oscura llegue a la universidad.
Y el 3.7 de los encuestados llegó a posgrado. Esa pregunta no la hice en 2003, sí la hice en 2008, si habían hecho posgrado, y aquí tenemos un 3.7. No es mucho, pero sí existe. Por supuesto que hay un rango de error y confiabilidad, pero es de hacer notar que los datos son constantes. Aunque a la escena siempre se le ha visto en la delegación Cuauhtémoc y en la década de los 90 en Coyoacán, o ciudad satélite, ya sospechaba que habitaba en las delegaciones y municipios más poblados, y así fue. En 2003 lo que encontré que la GAM, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Ecatepec concentraban el 74%, y de estos la mayoría estaban en el DF. Pero en 2008 encontré una diferencia. Sí hubo cambio. Esas delegaciones y municipios lograron solo el 39% de la población encuestada, es decir, en 2003 encontré el 74% y en el 2008 encontré el 39%. Eso significa una desconcentración hacia otras partes. Sin embargo, sigue siendo mayoritaria la población en el DF, 37% para el Estado de México y 63% para el Distrito Federal. Es decir, la mayoría de los darkies, por lo menos en lo que yo encontré, es que viven en el Distrito Federal más que en el Estado de México. Así encontré diferencias, la mayoría son constantes, o sea, encontré datos muy similares entre 2003 y 2008, solo que hice algunas preguntas extras que me gustaría compartir aquí. En 2008, además, averiguamos cuál era el estilo de rock que preferían escuchar. El más popular fue el metal gótico, por obtener el 35%. Luego, el rock gótico, el 23%. Empatados el death rock y el electro con 13%. Luego el etéreo con 10%. El black metal con 4% y el punk con 2%. Este dato viene de la mano con el pago que se está dispuesto por una banda internacional que sea de su agrado. 7% no está dispuesto a pagar, dijeron que 0. 4% le parece bien pagar menos de 100 pesos. 27% va de 100 a 300 pesos. 31% espera pagar hasta 500 pesos. Y 33% está conforme con más que lo anterior, es decir, 500, arriba de 500. La verdad es que me sorprendió, yo esperaba que la escena fuera un poco más marra en esta, más avara o más corta de recursos en esta pregunta, pero no, 33% está dispuesta a pagar más de 500 pesos por ver una banda internacional que le gusta. Yo sé que esto no siempre es reflejado en un concierto de una banda internacional, los que hayan hecho un evento con una banda internacional lo saben. Pero entonces nos habla de que la gente sí estaría dispuesta si tuviera el dinero. Ese es el dato que me arroja. Hice algunas preguntas más en aquel año porque esta investigación también tenía finalidades para ver qué es lo que estaba pasando con la revista Dark. Pero no obedecía necesariamente a lo que yo quería publicar en el libro. Y por eso no las puse. Pero datos como este me parecían interesantes porque nos dejan ver más o menos qué pasa con la escena oscura. Claro, los números no siempre son fáciles de interpretar y además alguien puede desconfiar de la investigación y preferir otra metodología.